es lo más sublime que se echó para bailar. Lo separaron de sus padres en una hacienda muy lejana. Pete el Conde Rodríguez falleció mientras dormía en su hogar en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos, el 2 de diciembre de 2000, a consecuencia de un paro cardíaco. Sus restos fueron expuestos en el parque de bombas de su ciudad natal, en la funeraria Buxeda en Hato Rey. El jueves 7 lo cremaron, siendo sepultado en el Cementerio Nacional de Bayamón. Poco tiempo después, la calle Mayor, cantera principal del barrio Cantera donde se crió, fue rebautizada con su nombre. Cabe señalar que Pete el Conde Rodríguez siempre aseguró que su primer ídolo en el arte musical fue el gran Pedro Ortiz Dávila. Igualmente que sus principales influencias artísticas la recibió de Félix Chapotín y sus estrellas, con el sonero Miguelito Cuni y los menos venerados Cheo Marchetti, Abelardo Barroso y Benny Moré. Pedro Juan Rodríguez Ferrer era un sonero en el sentido más verdadero en la historia de los soneros. El Conde tiene el lugar importante de ser un puente entre los soneros del son tradicional cubano, por ejemplo, Cheo Marchetti, Benny Moré, Miguelito Cuni y la nueva generación de soneros que surgieron en Nueva York y América Latina durante la década de los 60 y 70. El enfoque vocal del Conde sonaba tradicional, pero no a la antigua. Su sonido se basaba en el pasado, pero era nuevo y fresco. Muy a pesar que la combinación Johnny Pacheco Pete el Conde Rodríguez fue una fórmula exitosa desde el principio, este último tuvo que romper ese magnífico binomio, porque la gran demostración de talento de la que hizo gala siempre generó una actitud de incomprensión frente a colegas suyos que se han creído propietarios exclusivos de una tradición. Y mucho mayor debe ser el reconocimiento del mérito que como sonero ganó Pete el Conde Rodríguez, si se tiene en cuenta que su formación fue producto de la naturaleza, como él mismo lo decía. No estudió formalmente en ninguna academia, aprendió con mañas, con la experiencia, con las frustraciones, cantando números fuera de su tono, que le daban a cantar y que tenía que desgarrarse allá arriba. Pero de la misma forma en que fue duro, así también aprendió a tener y aprovechar la experiencia más que otros que tuvieron mayor tiempo que él y no supieron cosecharlo. Yo tuve que estar muchísimas horas en cabaret, por poco dinero. Eso también uno tiene que cogerlo en forma positiva, para que te pongas más duro. Yo pagué mis deudas, a mí nadie me daba nada. Lo que tengo ya nadie me lo pudo quitar, como lo inmortalizara en los versos del tema Quítate tú pa' ponerme yo, cuando dice cualquiera puede cantar, cuando se copia de otro. El cantar original lo ejecutan muy pocos. Luego de un ligero intento por retomar la modalidad orquestal de la charanga, Johnny Pacheco asume nuevamente su camino con el tumbao, estilo sonoro. Ya a estas alturas, el eterno director de Fania All Star había convencido a Pete Rodríguez para que se incorporara una vez más a sus filas, pero las circunstancias ya no serían las mismas. Nos encontrábamos en unos años de mucha agitación social. Era la época de los hippies. La juventud se estremecía frente a los acontecimientos mundiales. Fue cuando Pete Rodríguez cambió de apariencia y se dejó crecer la barba, lo cual dio origen a la imagen y al nombre con el que sería reconocido de ahora en adelante. Pete había adquirido el título de El Conde por obra y gracia de su barbero. La mayoría de las composiciones que interpretaba Pete el Conde Rodríguez como solista fueron del legendario compositor catalino Tite Curet Alonso. Alonso y el Conde nunca olvidaron sus humildes raíces y se llenaban de orgullo de ser latinos, negros, creando música para el pueblo. Cuando el Conde interpretó las composiciones de Alonso, se inspiró en las verdades sociopolíticas que afrontaban. Un sonero eterno que dejó huellas en la música latina. Pete el Conde Rodríguez. Pete el Conde Rodríguez no solo se reconoce como uno de los más extraordinarios vocalistas en la historia de la salsa, sino también como el mejor. Asimiló la esencia del son entre los nacidos en nuestro país. Es por ello que en Colombia, Venezuela, Perú y otras plazas internacionales puntuales en la cultura salsera e incluso en Cuba, los conocedores suelen identificarlo como el más cubano de los soneros boricuas. Fue el primer cantante firmado por el sello discográfico Fania Records, conjuntamente con la orquesta de Johnny Pacheco, y de destacada participación con la Fania All Star y su propia orquesta. Pete el Conde Rodríguez, la realeza de la salsa, nació en Ponce, Puerto Rico, el 31 de enero de 1933.
Su padre, quien se ganaba la vida como músico tocando en un cuarteto de cuerdas, que amenizaba fiestas y reuniones sociales, lo guió durante sus primeros pasos como músico. A la edad de 6 años, el pequeño Pedro era muy habilidoso con el bongo y cantando canciones populares de Puerto Rico de esa época. Las cosas se pusieron difíciles después de la muerte de su padre y siendo apenas un adolescente, Pete tuvo que emigrar a los Estados Unidos en 1946 a vivir con su tía en Nueva York. Este maestro de la rumba, el son, la salsa y el bolero antillano fue el segundo de los 3 hijos procreados por Emiliano Rodríguez y Anatilde Ferrer Colón, músico intuitivo. A la edad de 10 años ya tocaba el bongo con el conjunto del gondolero que dirigía su progenitor. Una vez en Nueva York, Pete logra establecerse como percusionista en la Orquesta Oriental Cubana. Mucho antes de vincularse con el Gran Pacheco, Pete tuvo que pasar por varias orquestas, entre las que se destacan los Jóvenes Estrella de Cuba, la típica Nobel y la Broadway, de donde salió por motivos personales. En mayo de 1962, Pete Rodríguez, pues aún no lo llamaban el Conde, se unió a Pacheco en una orquesta de corte charanguero, flauta, violín, ritmo y coros. El primer álbum con Pacheco fue Suavecito en el año 1963. Para el año 1964, Johnny Pacheco y Jerry Masucci fundaron la Fania Records y crearon la internacional y reconocida Fania All Star. Pete fue el primer cantante que tuvo la Fania y sobre sus espaldas estaba la responsabilidad de sacar ese proyecto adelante. En el primer álbum de la Fania, Cañonazo de 1964, Pete interpreta el tema Fania, composición de Osvaldo Bolaños, y con la cual se inaugura la orquesta. La primera aparición de Rodríguez con la Fania fue en el Greenwich Village Red Carter en 1968. Por motivos de la vida, Pete tuvo que dejar la agrupación de Johnny Pacheco. Las razones concretas de esta separación seguirán siendo un misterio, por motivos personales con otros miembros de la agrupación. Después de Pacheco, Pete empaca sus moteles y se muda con Ray Roy, el conjunto sensación de 1964 a 1968. De su paso por esta agrupación quedaron los siguientes temas: Salsa, Bailando Conmigo y su hit El Rincón. Para los años 66 y 67, Pete regresa a las filas con Pacheco. Esta etapa fue una etapa más madura donde el dúo maravilloso logró sus mayores éxitos: Azuquita, Mami, Convergencia, La Esencia del Guaguancó, Sonero, Víralo al Revés y otros. La agitación de la época, los acontecimientos mundiales, la nueva forma de vestirse y de pensar de la gente hicieron que Pete cambiara su apariencia. Se dejó crecer la barba y cambió un poco su peinado. Este cambio le dio una nueva imagen y un nuevo nombre: El Conde. El dúo Pacheco Rodríguez perduró 8 años aproximadamente, ya que en el año 1974 el Conde decide lanzarse en solista. Ese mismo año el Conde pega su más vendido y ganador del Grammy, El Conde, de 1974. 2 años más tarde, en 1976, el Conde pasó a ser parte del Hall de la Salsa, inmortalizándose con Catalina Lao. Con la aparición de la salsa romántica y la arremetida del merengue dominicano en los mercados, la salsa entra en crisis, la cual se reflejó en el trabajo musical del Conde. Así pues, entre 1983 y 1990, el Conde logra grabar solo 5 álbumes, de donde se destaca Salsovita, de 1987. Para el año 1993, el Conde abre paso a su hijo Pete Emilio y a su hija Cita Rodríguez, quienes se unieron a la agrupación como segunda voz y corista. La familia ya estaba completa, pues Francis Rodríguez, su esposa, era la encargada de la parte administrativa y financiera de la agrupación. Aún así, el Conde vivió una de las noches más significativas de su carrera el sábado 7 de septiembre de 1996, cuando presentó el lúcido espectáculo 35 años de realeza en el Teatro La Perla, en su Ponce natal. Festejaba así 3 décadas y media de carrera musical. En realidad, ya llevaba más de 40 años en los escenarios, rodeado de muchos de los compañeros y amigos con que había compartido durante tan largo trayecto. En aquel evento producido por el empresario Frankie Moreno estuvieron presentes Johnny Pacheco, Papo Luca y la Sonora Ponceña, Andy Montañez, Ismael Miranda, Boy Valentín, Camilo Azuquita, Los Guayacanes, entre otros. Como dato de su vida personal, surge
que Pete el Conde Rodríguez contrajo matrimonio con Francis Caraballo. Por otro lado, se puede añadir que la última actuación de este talentoso ponceño ante su compatriota fue en el concierto Masterpiece, presentado por Eddie Palmieri y orquesta. Tito Puente, con los cantantes que intervinieron en la grabación del mismo título. En el anfiteatro Teatro Tito Puente, la noche del jueves 26 de octubre del 2000. Luego realizó una gira por Sudamérica junto a Richie Ray y Bobby Cruz. El Conde hizo su última grabación en el álbum Masterpiece de 1999 junto a Tito Puente en 1923 al 2000 y Eddie Palmieri. Este álbum es considerado póstumo, pues en ese mismo año 2000 Tito y el Conde se fueron. El Conde había sufrido de problemas cardíacos por muchos años, pero siempre fue renuente a una cirugía de corazón abierto. Pete el Conde Rodríguez falleció mientras dormía en su hogar en el Bronx, Nueva York, y a consecuencia de un paro cardíaco. Sus restos fueron expuestos en el parque de bombas de la ciudad natal y en la funeraria Buxeda, en Hato Rey. El jueves 7 lo cremaron, siendo sepultado en el Cementerio Nacional de Bayamón. Poco tiempo después, la calle Mayor Cantera, principal del barrio La Cantera, donde se crió, fue rebautizada con su nombre. Sus restos fueron llevados a su natal Puerto Rico. Perdón.